Muy bien, empezamos entonces, chicos. A ver, antes de continuar con el tema de que nos falta de la empresa, este, vamos a recordar un poquito quizás de lo que hemos visto, y el día martes en la hora de historia decía hacemos un repaso más amplio, ¿ya? Pero lo que hemos estado viendo en los temas de este bimestre, bueno, pues, es en base a tres temas: lo que es la producción, tema uno; lo que es el trabajo, tema 2; y lo que es la empresa, tema 3. Son los tres temas, ¿no? Sino que como son temas amplios, en cada uno de ellos nos ha tomado pues dos o tres clases de cada uno, ¿no? A lo largo de todo este tercer bimestre. En el caso de la producción, vamos a acordarnos algunas cositas, ¿no? En el proceso productivo, y eso hemos hablado bastante, van a intervenir, ¿no?, diversos factores que van a conllevar a que el proceso de producción, el proceso de elaboración de bienes o de servicios, ¿no?, bienes para consumir y para el consumo, o servicios para satisfacer alguna necesidad, se va a necesitar de estos elementos, de estos factores productivos, ¿no? Y ustedes ya los conocen, ¿no? Habían tres factores clásicos o antiguos, por así decirlo, y había dos factores que se han acoplado, que podríamos llamarlos factores modernos, ¿no? Dentro de los factores clásicos, ¿no?, o antiguos, estaba la naturaleza, el trabajo y el capital. ¿Recuerdan? La naturaleza pues vendría a ser el factor el factor de la producción, que va a brindar las materias primas con la cual se va a iniciar el proceso de producción, ¿no? El trabajo, pues el trabajo es básico dentro de un factor de producción, ¿no? De acuerdo a cómo va el trabajo, se va marcando cómo el proceso productivo puede ser lento, o puede ser rápido, o puede ser un proceso de producción mínimo, o puede ser un proceso de producción máximo, ¿no? Todo depende de cómo se vaya dando el trabajo, ¿no? El trabajo es el que va a mover todo dentro del proceso productivo, ¿no? Y el tercer factor productivo que vimos fue el capital, ¿no? El capital, que venía a ser el ingreso económico, ¿no? La inversión que se va a hacer para poder desarrollar bien el proceso de producción, ¿no? El capital puede servir, ¿no?, para la compra de las materias primas; el capital puede servir también para pagar el salario de las personas que realizan el trabajo, ¿no? El capital también, finalmente, después de todo el proceso, también viene a ser la ganancia, ¿no? Un poco de ganancia que queda para la persona, y de ahí para el dueño de la empresa, y de ahí esa ganancia utilizar también, cómo volver a reutilizar para invertir más, ¿no? Entonces el capital es importante dentro del proceso de producción. Y los otros dos factores conocidos como modernos vienen a ser la empresa y el otro el Estado. Entonces, esos eran los 5 factores productivos, ¿no? La empresa, pues, que es el tema que nos falta terminar, ¿no? La empresa es el lugar, ¿no?, donde se desarrolla, donde se organiza, ¿no?, todo el proceso productivo, ¿no? Y la empresa también viene a adecuarse a las reglas con las cuales se maneja la economía en el lugar donde se desarrolla la empresa, ¿no? Por ejemplo, las empresas dentro, un momento, las empresas dentro del territorio en el cual nosotros vivimos no se manejan por un sistema económico libre, ¿no?, abierto, ¿no?, donde la inversión es privada, y donde se pide que la intervención del Estado no solo sea mínima, ¿no? Ese es el sistema económico, ¿no?, liberal en el cual vivimos nosotros, el sistema capitalista, por así decirlo, ¿no?, donde la intervención del Estado es mínima, ¿no? Y el cuarto elemento del factor productivo es el Estado, ¿no? Bueno, dirán, si el profesor acaba de decir que en el país en el que vivimos la intervención del Estado es mínima, ¿no? Exacto, es mínima, pero igual el Estado es uno de los factores de la producción. ¿Por qué? Porque el Estado peruano tiene que poner las reglas, ¿no? Aunque sean mínimas, pero las reglas con las cuales las empresas que se van a desarrollar dentro del Estado peruano tienen que cumplir. ¿Entendido? Entonces,
debido al modelo económico que sigue nuestro país, entonces la intervención del Estado existe, sí, pero es mínimo, ¿no? Ahora estamos viendo, si los que siguen atentos a las noticias, estamos viendo que hay ese problema que los medios de comunicación nos están informando todos los días de que eh, el primer ministro, ¿no? Porque parece que él fuera el presidente, porque a él nomás se le ve, no se le ve al presidente tanto. Entonces el primer ministro está amenazando con estatizar, con expropiar, ¿no? Eh, por ejemplo, lo que es esta empresa de lo que es el gas, ¿no? El gas natural. Entonces, eso iría, si él hace eso, iría en contra del modelo económico en cuál está nuestro país, ¿no? Nosotros estamos con un modelo económico liberal, ¿no? Inversión privada donde la intervención del Estado sea mínimo, ¿no? Entonces, si el Estado hace lo que está amenazando el primer ministro que ha dicho que lo va a hacer, entonces iría en contra, y eso a la larga va a ocasionar problemas, ¿entendido? Va a ocasionar problemas. Ahora, si ustedes me preguntan a mí si estoy o no estoy de acuerdo, o tiene algo de razón el primer ministro en querer eh, hacer lo que está amenazando, porque eso es lo que está haciendo, está amenazando. Sería una pregunta bien difícil de contestarles, porque en cierta forma tiene razón, ¿no? Porque estas empresas no pueden, o no se puede hacer una revisión de los contratos que han hecho con el Estado, ¿no? Será porque estas cláusulas de contrato les favorecen a ellos y perjudican al Estado, ¿no? Por eso será que tanto ¿no? Y bueno, y como los medios de comunicación siempre van a defender este sistema, entonces, por ese lado yo le daría la razón, pero por otro lado no le doy la razón también al mismo tiempo porque al hacer esto nos va a causar muchos problemas. O sea, ya hemos visto, ustedes también, lo que ocurre, lo que le ocurre a un país cuando se rebela contra el sistema, ¿no? Hemos visto, bueno, les cuento, esto que está intentando o que está amenazando hacer el primer ministro, porque vuelvo a repetir, yo no lo veo al presidente, parece que el presidente fuera él, ¿no? El señor Bellido, no sé si lo han escuchado, parece que el presidente fuera él, porque él es el que él es el que amenaza, él es el que hace las conferencias, y el presidente no sé dónde estará. Entonces, esta situación que está amenazando de que el gobierno va a intervenir y va a romper el contrato y todo eso, ya lo intentó hacer un presidente peruano en los años 80, Alan García, ¿no? Alan García intentó rebelarse, ¿no? Estatizar, ¿no? Que el gobierno se apodere y todo eso. ¿Y cuál fue el resultado? Pues ese fue un terrible problema para el Perú. El Perú entró en crisis, una hiperinflación, el Fondo Monetario Internacional, que es el que maneja esta economía liberal en la cual está el Perú, pues declaró inelegible al Perú. Entonces, al Perú fue declarado inelegible en esa época, quería decir que el Perú no estaba sujeto a ningún tipo de préstamo, ¿no? Y por eso el Perú entró en crisis en ese gobierno, ¿no? O sea, todos hemos escuchado que el gobierno de Alan era terrible, que había cola, que las cosas subían, ¿no? Sí, es cierto, pues. ¿Y por qué pasó? Porque Alan García se intentó rebelar contra el sistema, como se dice, ¿no? Y no fue terrible, ¿no? Fue terrible lo que los peruanos vivieron en esa época. Entonces, si ahora el señor Bellido vuelve a hacer eso, entonces probablemente volvamos a esa época, ¿no? Donde las cosas subían todos los días, había colas para comprar todo tipo de productos de primera necesidad, ¿no? Ustedes pueden preguntarle a las personas mayores de 50 años y les pueden contar cómo fue esa época, ¿no? Y precisamente pasó porque el presidente Alan García en esa época intentó pues salirse del modelo económico en el cual estaba el Perú, intentó pues rebelarse, intentó anular la propiedad privada, ¿no? Y que todo pase a poder del Estado. Se le reveló al Fondo Monetario Internacional, que vuelvo a repetir, es el que maneja la economía en todo el mundo, ¿no? Y podría pasarnos eso, ¿no? Entonces, por ese lado digo que no lo debería hacer, corremos peligro, ¿no? O lo que pasa en Venezuela, ¿no?
Venezuela también se ha revelado y miren cómo está Venezuela. ¿No ven cómo estamos llenos de venezolanos? Que Venezuela está en crisis. Entonces, no podemos rebelarnos contra el sistema económico en el que estamos. Es difícil. Es bien complicado. Eso no quiere decir que yo esté de acuerdo por completo con el modelo económico, ¿no? Porque siempre hay cosas por mejorar. Entonces, ¿por qué los de la empresa esta de gas están tan... Porque ahorita cómo se mueven los medios de comunicación, cómo se mueve la televisión defendiendo a ellos y atacando a gobierno, ¿no? ¿Por qué? Porque seguramente hay alguna cláusula pues, que no le favorece al Perú y bueno, y a ellos sí le favorece, ¿no? Y por eso están pues que no quieren que se revisen las cláusulas del contrato, ¿no? Pero bueno, es bien complicado, ¿no? O sea, yo de verdad espero que el ministro, el presidente, pues sienten cabeza y no lo hagan, ¿no? Porque si lo hacen nos va a traer problemas, ¿no? El Perú entra en crisis económica. Ya le ha pasado al Perú eso, cuando se quiso rebelar, como les digo. No nos podemos rebelar contra el sistema. Somos un país pobre, somos un país subdesarrollado y nos tenemos que alinear al modelo económico que impone pues, la banca mundial, ¿no? El Fondo Monetario Internacional. Si nos rebelamos, vamos a terminar como Venezuela. ¿Sí? O vamos a terminar como estuvo el Perú en los años 80 con Alan García. ¿Ya? ¿Entendido? Y vuelvo a repetir, no es que esté en contra de que se revise económico, sino que es bien complicado ir contra el sistema. Es bien complicado, ¿no? Entonces, ¿por qué termino hablando de esto? Porque justamente estamos hablando del modelo económico, ¿no? Y la intervención, ¿hasta qué punto puede intervenir el Estado? Puede intervenir el Estado en las actividades económicas o en la inversión de las empresas en nuestro país, ¿no? Entonces, según el modelo económico que tenemos, el modelo liberal, la intervención del Estado debe ser mínima, ¿no? No debe ser, ¿no? Porque lo que debe primar es la propiedad privada. ¿Entendido? Entonces, ese es el modelo que estamos, es el modelo que en cierta forma nos ha mantenido estable, porque tampoco vamos a decir que ese modelo es un éxito y que el Perú se está yendo para arriba, tampoco vamos a decir eso, ¿no? Siempre nos hemos mantenido estables, ¿no? Comparado con Venezuela, comparado con Argentina, que también está en crisis, pues nosotros estamos uno o dos escalones más arriba que estos dos países, ¿no? Que también han intentado ir contra la banca mundial, contra la propiedad privada, entonces no podemos hacer eso, de verdad, es bien, bien complicado, ¿no? Ojalá que no pase, ¿no? Y ojalá que el presidente pues dé la cara, ¿no? Porque parece que el presidente fuera otro, porque solo se le ve al otro, no se le ve al presidente para nada, no dice nada. Debería dar la cara y debería decir, ¿no? ¿Qué situación, qué es lo que va a pasar, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Entonces, con esto vemos que el Estado es el quinto elemento en el factor de la producción. ¿Entendido? Luego de este tema de la producción, vimos el tema del trabajo, ¿no? El trabajo que es importante, ¿no? Tiene participación activa, es una participación dinámica, ¿no? Un movimiento, el movimiento constante que se realiza, ¿no? Para poder desarrollar el proceso productivo, ¿no? El trabajo es básico, porque eso va a marcar el tamaño de la producción, va a marcar la velocidad de la producción y todo eso, ¿no? Entonces, a mayor producción se necesita mayor cantidad de trabajadores, ¿no? Y eso va a determinar el trabajo también las remuneraciones, los pagos que vimos, ¿no? Los diferentes tipos de pagos, ¿no? Había el pago que es semanal, ¿recuerdan? Había el pago que era mensual también, ¿no? Y había el otro pago que era por recibo por honorario, ¿no recuerda? Tienen que ir revisando eso para la práctica calificada de la semana que viene, ¿no? Y el último tema, el de la empresa, específicamente el de la empresa, ¿no? Que hemos visto los diferentes tipos de empresas, ¿no? Pequeña empresa, mediana, ¿no? Mediana empresa, ¿no? Todo eso hemos visto ya. Y nos falta terminar con algunos datos más, que es lo que voy a dictarles ahora, para ya tener todo completo para lo que es la práctica. ¿Entendido, chicos? Entonces vamos ahora vayan abriendo su cuaderno. Vayan abriendo su cuaderno porque voy a dictarles ya. Pero antes de continuar con eso, ¿hay alguna consulta?
con respecto a eso, chicos, sería importante que ustedes pregunten, ¿no? ¿Hay alguna inquietud o de repente quieren seguir hablando de este tema? Porque ese tema es preocupante. Es preocupante. Esto de que el Estado quiera apropiarse, por así decirlo, ¿no? O estatizar, es un problema bien complejo, ¿no? Ustedes que ya son dentro de poco van a ser mayores de edad, ya no vean esto como algo lejano, ¿no? Esto es cosa de adultos, ya no lo vean así, veanlo como algo que lo va a afectar a ustedes, porque ustedes, por ejemplo, ahora van a terminar el colegio y tienen que estudiar, tienen que de repente pagar una academia o pagar una universidad si es que están en una privada, ¿no? Entonces, todo esto va a afectar la economía y va a afectarlos a ustedes también. Entonces, este es un tema que debe interesarles a ustedes, ¿no? Debe preocuparnos, ¿no? ¿Qué va a pasar, ¿no? Si es que esto llegara a ocurrir, ¿no? Porque los intereses que se manejan con esto, uno tiene que ser inteligente y darse cuenta, ¿no? Tú mira nomás los programas, los programas de las noticias, los programas políticos, ¿no? Que lo que tiene que ver con esta información. Y te vas a dar cuenta que todos están en contra, ¿no? Todos están en contra, ¿no? Entonces, yo también estoy en contra, pero no porque no me guste la idea, sino porque nos va a perjudicar, ¿no? Porque ya hemos visto lo que pasa. Cuando un gobierno hace esto, ya hemos visto lo que sucede. Ya nos pasó una vez, como dije, en el gobierno de Alan, y le está pasando a Venezuela, por ejemplo. Y a Argentina en cierta forma también. Entonces yo por ese lado es que me preocupo, pero no porque le dé la razón a los medios de comunicación. A mí la verdad, yo les invito a ustedes vean, te das cuenta que todos, parece que estuvieran programados, todos los que dan las noticias, los que están en parece que tuvieran su libreto escrito, ¿no? Todos en contra, ¿no? Todos en contra de eso, ¿no? Y eso es lo que a veces da cólera porque te das cuenta cómo los medios de comunicación están manejados por los empresarios, ¿no? Por los dueños de las empresas, por la gente de poder. Se nota clarito, clarito, ¿no? Si tú te puedes sentar a ver la televisión y concéntrate y vas a escucharlo, ¿no? Y solo te vas a dar cuenta, ¿no? No hay ninguno que diga al menos algo, pero ¿por qué el gobierno quiere revisar los contratos? De repente hay algo en el contrato que está en contra del Perú, ¿no? Ninguno de los medios te lo va a decir, ¿no? Solamente lo van a atacar al gobierno. Entonces, eso es lo lamentable, ¿no? Que los medios de comunicación estén, ¿cómo se dice?, ya parcializados para un solo lado, ¿no? Cuando los medios de comunicación, su deber no es estar parcializados con un lado, sino es informar, ¿no? Y ver a los dos lados, ¿no? Pero acá en el Perú no, ¿por qué? Porque los medios de comunicación, pues, están pues, prácticamente controlados por la gente de poder acá en el Perú, la gente más poderosa, ¿no? Entonces, esa es una cuestión que ya tiene años, ¿no? No va a cambiar. Entonces, ¿cuál será, pues, sería interesante que todo lo pudiéramos ver, ¿no? ¿Cuál será que muestren el contrato, ¿no? ¿Por qué el gobierno quiere revisar los contratos de esta empresa, ¿no? ¿Qué cosa hay ahí, no? De repente hay algo que no le favorece al Perú, ¿no? De repente puede ser, ¿no? O tampoco se muestra, ¿no? Y por otro lado también está la actitud del gobierno, porque yo lo que veo es la actitud del gobierno como que valentonada, de que yo puedo más, ¿no? Entonces, y no es una cuestión de quién puede más, ¿no? Si el gobierno o las empresas privadas, no es una cuestión de eso, es una cuestión de que se haga lo mejor para la economía, ¿no? Para todo. Porque un mal paso que dé el gobierno, la respuesta del grupo de poder que maneja el país, va a ser terrible y nos va a llevar a una crisis económica, como ya nos ha pasado antes, como ya le pasaba al punto. Bueno, eso es preocupante, es bien preocupante, ¿no? A ver, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Algún comentario? Ya empezamos para terminar con el tema de la empresa. Muy bien. Profesor, ¿y cómo sería la mejor manera para controlar todas estas empresas? Buena pregunta, ¿no? Mira, lo que pasa es que como estamos en una economía de libre mercado, una economía liberal, ese es el modelo económico,
Primero lo primero que hay que seguir con ese modelo económico, ¿no? Segundo, que a partir de ahora, yo creo que, y eso también tiene culpa a los gobiernos anteriores, ¿no? Eso tiene culpa, mucho de culpa a los gobiernos anteriores, ¿no? Entonces, a partir de ahora, los nuevos contratos que se hagan, yo creo que esa sería la salida, los nuevos contratos que se hagan con empresas extranjeras que quieran venir a invertir acá, o por decir, vamos a suponer que de aquí a unos años se descubra otro lugar en la selva donde también hay gas. Entonces, a partir de ese momento el gobierno tiene que hacer un buen contrato, pues, ¿no? Obviamente, una empresa privada que viene acá tiene que ganar. Eso no, tampoco no es que no queramos que ganen, ¿no? Pero tiene que ser un contrato donde ganen ellos y donde también el Perú se vea beneficiado, ¿no? ¿Entiendes? Entonces yo creo que a partir de ahora se debería manejar así, ¿no? Ya no retroceder con los contratos que ya están hechos y todo eso, porque si no van a ocurrir estos problemas que estamos teniendo ahora, ¿no? Ya bien complicado, ¿no? Ya se firmó el contrato, entonces es bien complicado, ¿no? No, ese contrato no, que yo quiero revisarlo, quiero cambiarlo, ¿no? Porque las empresas privadas no van a querer cambiarlo. Y como no van a querer cambiarlo, algunas cláusulas, el Estado, entonces si no lo cambio yo, esto pasa, regresa al poder del Estado, ¿no? Y eso no va a traer un problemón. Entonces yo creo que a partir de ahora debería revisarse, ¿no? ¿Me entiendes? Luis, creo que a partir de ahora, ¿quién es el gran culpable de este contrato lo que dice el gobierno que no le favorece al Perú? Este contrato lo firmó Kuczynski, ¿no? Habría que reclamarle a este señor, pues, ¿no? ¿Cómo ha firmado un contrato que no beneficia tanto al Perú? Ahora, pero tú en los medios de comunicación vas a escuchar, no, pero el contrato sí, miren cómo llega el gas a todos lados y todo eso, ¿no? Pero no se trata de que si llega o no, sino se trata de lo que la empresa tiene que pagar acá porque está trabajando dentro del territorio peruano y está explotando el recurso peruano. ¿Cómo se prestan los medios de comunicación? Por ejemplo, yo el día de ayer vi a una señora, una viejita, era una señora así de edad, ¿no? Que se nota que es de condición humilde, ¿no? Y que la señora no sabía ni dónde estaba, pero la señora decía, no, ¿cómo es posible que el gobierno quiera hacer eso? Se notaba clarito que la señora le han enseñado lo que tiene que decir. La señora no tiene nada clarito, pues a mí no me van a engañar, y a muchas personas tampoco. Y seguramente si ustedes lo hubieran visto, también te ibas a dar cuenta que a esa señora le han dicho lo que tiene que decir, ¿no? Atacando al gobierno y todo eso. Y eso pasa, y así se manejan pues los medios de comunicación, porque los medios de comunicación pues tienen que estar con el grupo de poder, como se dice, ¿no? Entonces, ¿qué cosa haría, no? Ya no chocaría con eso, con lo que ya está hecho, ya no traernos barcos, pues no hay problema, entonces sería a partir de ahora, ¿no? Que haya un mayor control, que se firmen los contratos con la inversión extranjera que viene al Perú, pero que se firmen de una manera de que, bueno, que la empresa gane, sí, pero que también el Perú se beneficie, ¿no? Entonces, algo debe haber en ese contrato pues que está mal o está en contra del Perú, o que el Perú debería ganar más de lo que está ganando. No podría decir qué cosa es porque uno tendría que verlo, ¿no? Precisamente eso es lo que siempre se evita, ¿no? Que no se ve, que la opinión pública no se entera, ¿no? Pero más o menos va por ahí. Hay algo turbio, ¿no? En ese contrato que firmó Kuczynski, Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Entonces, esa situación sería la solución, Moreira, sería pues que a partir de ahora, pues, se vea bien, ¿no? Cómo firmar un contrato con una empresa privada que va a trabajar dentro del territorio peruano. Ya chicos, bueno, antes que se nos vaya el tiempo, vamos a terminar, a darles un lapicero para terminar esta parte de la empresa. Yo me quedé, a ver si me apoyan ahí, hice empresa individual de responsabilidad limitada. No hice eso, ¿no? Y se quedó en pública y privada. Claro, pública y privada. Eso era el caso de según la propiedad, ¿no? ¿No lo ves? Sí, según la propiedad. Ya, ese según Acabó los dos. Dime. Ya, según la propiedad era número 2, ¿no? Sí, ya, muy bien.
Muy bien, entonces ahí terminamos esa de la propiedad. Ahora vamos al tercer caso, al tercer tipo. Entonces ponen ahí, continuando nomás, ponen número 3, según la legislación. A ver, ponen número 3, según la legislación. Punto número 3, según la legislación. ¿Listo? Muy bien. Ahí vamos a ver dos casos, ¿ya? Entonces, debajo, letra A, y con rojo lo ponen también, letra A. Empresa individual, a ver, letra A, empresa individual de responsabilidad limitada. Repito, empresa individual de responsabilidad limitada. ¿Ya? Empresa individual de responsabilidad limitada. Ahí en la pizarra he puesto entre paréntesis, con letra mayúscula, EIRL, separado por puntos. Ahí está en la pizarra. EIRL, todas mayúsculas, las 4 con letra mayúscula. ¿Ya? Entre paréntesis, EIRL. Esa es su sigla, ¿ya? De empresa individual de responsabilidad limitada. Muy bien, cierra paréntesis. Punto y guión. Punto y guión. Es una empresa que tiene un solo propietario. Repito, ¿ya? Es una empresa que tiene un solo propietario. Es una empresa que tiene un solo propietario. Mayormente para desempeñar actividades económicas. Para desempeñar actividades económicas de pequeña empresa. Actividades económicas de pequeña empresa. ¿Ya? Actividades económicas de pequeña empresa. Punto seguido. Punto seguido. El propietario es el titular. El propietario es el titular y suele ser repito, el propietario es el titular y suele ser el gerente de la empresa. Y suele ser el gerente de la empresa. Suele ser el gerente de la empresa. Punto aparte. Punto aparte. Punto aparte. Al ser pequeña, a ver, punto aparte, al ser pequeña, tiene límites. Repito, al ser pequeña, tiene límites para su crecimiento. Al ser pequeña, tiene límites para su crecimiento.
ya que no hay manera de incorporar capitales. Ya que no hay manera de incorporar capitales de otros socios. Capitales de otros socios. Acuérdense, ¿no? Cuando decimos capital estamos hablando del dinero, de la inversión, ¿ya? Bien, capitales de otros socios. Punto y coma. Punto y coma. Tiene la responsabilidad, repito, tiene la responsabilidad limitada. Tiene la responsabilidad limitada. Limitada. Es decir, se responde solo, repito, es decir, se responde solo con los bienes de la empresa. Se responde solo con los bienes de la empresa. Muy bien. Ese era el caso, o letra A, ¿no? Empresa individual de responsabilidad limitada, conocida como EIRL, ¿ya? Vamos al segundo caso, letra B. Profesor, se va a acabar la reunión. Así, miren, se corta y todos volvemos a ingresar, ¿ya? Todos volvemos a ingresar, no se olviden, por favor. Vayan poniendo letra B, sociedad mercantil. Letra B con rojo, sociedad mercantil. ¿Ya? Sociedad mercantil. Muy bien, punto y guión. En este caso,